Te comprometes porque temes quedarte solo. Te casas porque temes que en algún futuro te consideren inaceptable. Te pones de novio por vergüenza social. Te comprometes, tienes hijos y estos son ofrecidos al sistema. Sin saberlo, te perpetúas en el sistema, en la Matrix. Pagas impuestos cuando pagas pensión alimenticia. Pagas impuestos en los procedimientos de divorcio. Te sacrificas. Estas y miles de situaciones más le ocurren de manera cotidiana al hombre. Resulta, y quiero ser muy tajante al respecto, ¿sí? Resulta que, coloquialmente hablando, existe una Matrix, ¿sí? Una Matrix que, como ya he dicho, está la misma sostenida sobre un conjunto de imperativos sociales, sobre un conjunto de normas, costumbres, incluso la propia cultura, leyes, la religión, el propio actuar del gobierno, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas. Todos se manejan de manera bastante ordenada, de manera bastante unificada. Y creo que me parece importante señalar, ¿sí?, que hay un principio, ¿sí?, hay un principio, diría un principio fundante, un principio básico, elemental, esencial, que subyace por detrás de todas estas normas, de todas estas costumbres, de todas estas reglas, leyes, instituciones, y que en mayor o menor medida están diseñadas para beneficiar lo femenino. Están diseñadas para beneficiar a la mujer. En este video podcast vamos a hablar en particular del imperativo femenino. Vale comenzar aclarando que cuando hablamos de imperativo femenino, cuando hacemos referencia al imperativo femenino, tenemos que visualizarnos que su correlato en la realidad es la propia realidad misma, es la propia Matrix. ¿Sí? Todo lo que experimentamos, cada condicionamiento social que recibimos, incluso desde la más temprana edad, cada norma social aceptada y cada expectativa de que cumplamos con nuestra definición de hombre adulto, ha sido construido, diseñado para servir a un imperativo femenino. ¿Sí? Un imperativo femenino que implica la optimización en términos de economía, de eficiencia, de la propia hipergamia femenina. ¿Sí? Creo, me parece eso tajante, importante, preliminar, ¿sí? Visualizar que el imperativo femenino, esto es aquel propósito que tiene la mujer de diseñar sus propias estrategias sexuales y para con el fin de lograr reproducirse, resulta la fuente fundamental de todo un conjunto de convenciones sociales operativas, de normas, de reglas utilizadas para mantener el dominio femenino, las leyes que benefician a lo femenino, una cultura que promueve una optimización de la propia hipergamia femenina.
¿sí? Digamos entonces que esta fuente primaria, entiéndase, en imperativo femenino, crea reglas, crea normas, crea instituciones, crea leyes, crea costumbres, crea cultura, ¿sí? Todas estas definiciones que se interrelacionan entre sí y que a la vez sirven como fundamento para otras instituciones, para otras reglas, ¿sí? Pero todas en consonancia, en último término, en consonancia en favor del imperativo femenino. Es por eso que todo lo que experimentas, que cada condicionamiento social que recibes, cada norma social aceptada y respaldada por los demás, e incluso hasta el propio término de masculinidad, se encuentra diseñada para poder acomodar toda esa influencia femenina. Es así que nuestros medios de comunicación celebrarán y no admitirán disidencias. Y la verdad es que resulta muy difícil encontrar disidencias, ya que desprenderse de esa fachada es estar prácticamente en desacuerdo con una realidad definida por el propósito femenino. Sin darte cuenta, te sentirás solo, porque no puedes entender toda esta influencia, todo este condicionamiento al que has sido sometido, y que para colmo, hasta su propia cura la define el propio imperativo femenino. De repente te verás basando tus decisiones, tu educación, tu carrera, tus creencias religiosas, incluso dónde elegirás vivir para acomodar mejor a esa influencia femenina, ya sea en el presente o en preparación para acomodarla en el futuro. Queda claro que los hombres existimos tan solo para facilitar esa realidad femenina. Digamos lo que digamos, excusémoslo de la manera que queramos, adjuntémosle nociones de honor y de estabilidad. Podemos incluso autoconvencernos de que el imperativo femenino es nuestro propio imperativo, pero a pesar de ello, seguiremos sirviéndole. Y acá lo importante es comenzar en primer término a darnos cuenta. Y esta apertura de ojos, por supuesto que en el comienzo nos generará culpa. Y es que cuando ni bien queremos evitar someternos a dicho imperativo, sentimos culpa. Culpa que deriva casualmente de ese propio condicionamiento al que hemos sido expuestos desde niños. ¿Y cómo fue que esta Matrix ha quedado diseñada de esta manera? ¿Cómo fue que todas estas estrategias, que en su origen fueron estrategias sexuales, femeninas, han servido para crear toda una infraestructura que las beneficia, mientras nosotros, en muchos casos, la padecemos, incluso sin darnos cuenta, de alguna manera hasta la promovemos? ¿Cómo fue que hemos permitido que esto ocurra? Bien, intentaremos responder, ¿sí? En primer término, vale comenzar diciendo que para que un género realice su propio imperativo sexual, ¿sí? El imperativo de ambos géneros es distinto, ¿sí? El imperativo femenino es la propia hipergamia en sí, pero esa es una hipergamia optimizada, así es buscar una garantía para la propia mujer de tener un hombre, el mejor hombre posible, y que a la postre le pueda generar descendencia y que a la vez la provea tanto a ella como a su progenie. Bien, ese es el imperativo femenino. Ahora, el imperativo masculino es otro. ¿Sí? El imperativo masculino es el de dejar descendencia, quizás la mayor cantidad de descendencia posible y con la mayor cantidad de mujeres disponibles. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el imperativo sexual masculino. ¿Sí? Expandir nuestra semilla en la mayor cantidad de mujeres posibles. Dejar la mayor descendencia posible, reproducirnos en la mayor cantidad posible. Y lo cierto es que para que un género realice ese imperativo sexual, el otro deberá sacrificar el suyo. Si este es entonces la fuente fundamental de poder
por el que el imperativo femenino utiliza para establecer su propia realidad como la norma. Quizás con la idea de intentar moderar nuestro imperativo masculino, pero en última instancia con la idea de hacer prevalecer el imperativo femenino, es que fluyen las reglas de compromiso, tanto para las citas, tanto para las reglas de apareamiento, tanto para las propias convenciones sociales operativas utilizadas para mantener ese dominio femenino del que les estoy hablando. De aquí también es que se deriva el estatus por defecto del hombre como el sexo desechable, ¿sí? Mientras que la mujer es el sexo protegido, cuidado. Y para que toda esta realidad, para que toda esta infraestructura tenga efecto, ¿sí? Los hombres y las mujeres deberán estar convencidas de que ellos y ellas tienen un grado de control mayor que en el que ejercen efectivamente, mientras que en realidad se encuentran dependientes y limitados de los sistemas que la realidad femenina les traza. Es así que se les dirá: son reyes, son brutos, son salvajes, son violentos, son patricios, son intelectuales, son la élite, cualquier cosa que pueda convencerlos de que la realidad en la que existen los vuelve privilegiados y a la par una víctima, una victimización de lo femenino, de modo de, en última instancia, de alentar por defecto esa restitución en favor de lo femenino. Esto es que todo debe concluir en la propia optimización de esa hipergamia femenina. Sí, perdónenme si me vuelvo un poco pesado, pero es que es importante ver la Matrix tal cual es. Y la próxima vez que te enfrentes a las opiniones, bien intencionadas o no, de una mujer e incluso de un hombre feminizado, respecto de la vida, respecto de las relaciones, respecto del trabajo, respecto del matrimonio, respecto del futuro, respecto de la responsabilidad, respecto de la madurez, respecto del tener o no hijos, respecto de la religión, respecto del Estado, entiende que sus percepciones se basan en esa realidad. Siempre ella o él, me refiero al hombre feminizado, tendrá la razón y se le será dada la razón debido a que sus creencias se alinean con ese marco, con esa realidad que reforzó en ella misma y se reforzó como correcta. Mi intención entonces con todo esto es ilustrar cómo es que la realidad en la cual nos encontramos, las cosas que son normales, son representadas por la influencia feminocentrística a través de todas las etnias y razas humanas, y abarcando todo tipo de diversidad social. Esta influencia feminocentrística está tan insaturada en la cultura, en las leyes, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, desde nuestra conciencia social colectiva hasta nuestra psiqui individual, que simplemente damos por sentado que es el marco normal, es el marco operativo, es el software, la Matrix en la que vivimos. La realidad en la que funcionamos está definida principalmente por lo femenino. Y me doy cuenta que es una píldora roja muy difícil de tragar, debido a que el imperativo masculino de hecho se cruza con el imperativo femenino. Y mientras los objetivos mutuos respeten la optimización hipergámica de la mujer, tales conductas serán reforzadas, serán promovidas, serán apañadas. Ahora bien, cuando tu imperativo masculino se contradiga, ¿sí?, con respecto al imperativo femenino, bueno, ahí vendrá no solo la culpa, ¿sí?, sino vendrá la burla, vendrá la vergüenza, serás objeto de ataque. Y en rigor de verdad, cientos de miles de hombres nunca se animarán a desconectarse. Incluso siquiera se animarán muchos a cuestionar esa normalidad,
mucho menos a desconectarse de esa realidad. Y esto se debe a que tienen demasiado arraigado en quienes son, de modo de que niegan incluso su propio imperativo, su propia condición, e incluso son invitados hasta luchar activamente contra otros que desafíen aquella normalidad que necesitan para existir. La verdad que una vez que superes esa sensación de vergüenza, comenzarás a notar patrones y convenciones sociales entrelazadas que promueven este feminocentrismo del cual estoy hablando, ¿sí? Que va desde la macrodinámica de las leyes del divorcio y las definiciones, incluso legales, de términos como violación, hasta el sesgo de género en el reclutamiento militar y hasta en los más pequeños detalles de una charla mundana. A lo que quiero llegar es que si observas el marco en el cual vives, si observas el código del software dentro del cual te encuentras y sos parte, te darás cuenta cómo es que la realidad femenina enmarca la dirección de nuestras vidas, tanto en público como en privado. Y lo cierto es que este imperativo existencial de la propia mujer, su felicidad, su satisfacción, su protección, su aprovisionamiento, su empoderamiento, literalmente cualquier cosa que la beneficie, no solo se fomenta socialmente, sino que en la mayoría de los casos se impondrá y se hará obligatorio, y es en muchos casos obligatorio por ley. Esto igualmente vale aclarar que no es algo tan reciente, ¿sí? En algún momento de la historia, los imperativos, ¿sí?, se encontraban bastante equilibrados, ¿sí? Supongo que este desequilibrio que las ha puesto en preponderancia con relación a nuestro imperativo, este desequilibrio ya desmesurado, ya feminazi, ¿sí?, a ese punto, es algo que se ha dado aproximadamente hacia los años 60 del siglo pasado, ¿sí?, con la revolución sexual. Y fundamentalmente cuando se les otorgó, ¿sí?, un método que las ponía, las facultaba para controlar la concepción, ¿sí?, y esto hormonalmente, oralmente, etc. Digamos que literalmente hoy la mujer, al controlar en última instancia la natalidad, ha literalmente desatado su hipergamia, al punto en donde directamente vale todo, en donde directamente podemos esperar absolutamente todo, lo más atroz. No solo podemos esperar, sino que tenemos que esperar que ocurra. Literalmente hoy el control de la concepción se colocó en favor de la hipergamia femenina optimizada. Y la responsabilidad de dirigir el curso de la humanidad recayó actualmente en las mujeres. Y así es como esta realidad femenina actualmente se ha convertido en lo que hoy es. Claro que hay que tener en cuenta, y esto me parece muy importante deslizar, aclarar, ¿sí? Claro que hay que tener en cuenta que las propias estrategias sexuales destinadas a optimizar esa hipergamia son múltiples, ¿sí? Son varias, ¿sí? Dependen principalmente de la edad, la madurez y lo que la mujer esté buscando en determinado momento de su vida. ¿Sí? Es así que vamos a tener diversos tipos de mujeres, ¿sí? Desde la más carrocerera, ¿sí?, a la mujer más tradicional, y que a la postre dicha categoría, dicha calidad va a variar, ¿sí?, con el paso del tiempo en la misma mujer. Y todas estas pequeñas cosas de las que les estoy hablando son fundamentales para entender cómo es que esta Matrix actualmente se aglutina, se sostiene, se fundamenta, se entrelaza. Otro elemento fundamental que mantiene en alto, en preponderancia a ese imperativo femenino, es quizás el hecho de que se les haya concedido en su propio favor durante siglos y miles de años lo que aquel concepto denominado mística femenina, es ese rasgo aparente de incognoscibilidad. Esto significa que esto significa ese rasgo que la propia sociedad le ha concedido en su favor. No solo que le ha concedido, sino que a la postre les aplaude, si les fomenta, les promueve, les permite, que tiene que ver justamente con
mostrarlas como seres que son incognoscibles, que son aleatorios, que son vacilantes, que son volubles, que son ambiguas, que son caprichosas. Mística femenina, ¿sí? Y que va de la mano de la prerrogativa femenina, esto es, el concederles el derecho de poder cambiar de opinión cuando quieran, ¿sí? Y la realidad es que las mujeres son reforzadas por la sociedad para ser así, para mostrarse aparentemente irracionales. Y en rigor de verdad, son seres humanos iguales que nosotros, ¿sí? En sus motivaciones básicas. Y aunque con alguna mayor o menor variación en algunos razonamientos, en algunas metodologías, pero el punto es que están sujetas a ser tan mundanas o tan extraordinarias como son los hombres, por el hecho de que la sociedad las apaña, las refuerza, mientras que los hombres no solo no nos dejan cultivar, no solo no cultivamos ese sentido de incognoscibilidad, de misterio, sino que no solo que no somos recompensados cuando nos comportamos así, sino que somos duramente criticados, somos duramente culpabilizados, avergonzados, cuando nos mostramos caprichosos, vacilantes, cuando cambiamos de opinión, cuando queremos que nuestro cambio de opinión se respete. Bueno, esto también es parte de la Matrix. Lo cierto es que si a nosotros se nos reforzara, si se nos apañara comportamientos vacilantes, seguramente también tendríamos, ¿sí? También gozaríamos de esa misticidad, ¿sí? De esa condición que se le concede a la mujer. Y la verdad es que las mujeres son tan calculadoras como lo son los hombres, y de hecho yo diría que hasta un poco más, ya que tienen la mística de esconder una multitud de errores, de pecados, de deslealtades por detrás. Si no son irracionales en lo absoluto, son calculadores, solo que saben cómo calcular y cómo exteriorizar ese cálculo, cómo exteriorizar su condición. ¿Sí? Tan solo si despiertas y desarrollas tu habilidad para leer las acciones y sus comportamientos, verás el propósito latente que hay por detrás. Y otro elemento sumamente importante que contribuye justamente a mantener aglutinado esta Matrix, ¿sí? Es el muro, ¿sí? Es aquella institución llamada muro, que como he dicho no es solo una sensación, sino no solo una toma de conciencia por parte de la mujer y de las mujeres, de que ellas no son lo suficientemente competitivas con respecto a las nuevas generaciones para atraer hombres y seleccionar como es que lo venían haciendo, sino que ese muro, esa condición también genera normas, reglas, imperativos sociales, y lo hacen y lo harán siempre con el propósito de empoderar la autoestima de la mujer, de hacerles creer fundamentalmente a las mujeres post-muro, que pueden seguir siendo competidoras sexualmente iguales desde el punto de vista que las mujeres que son pre-muro. Y no solo todo un conjunto, toda una infraestructura destinada a hacerles creer que son igualmente competidoras post-muro que mujeres pre-muro, sino que también generarán toda una infraestructura destinada a evitar esa sensación de miedo a ser decadentes, ¿sí? A reconocer que ya han quedado caducas, que ya pertenecen en calidad de bienes usados, ¿no? De poco valor. Se sorprenderían realmente de la cantidad de convenciones sociales que surgen justamente con ese propósito de hacerles evitar a las mujeres sensaciones que tengan que ver con sentirse decadentes, con miedo, con que han perdido, que han caducado, ¿sí? Y a la vez instituciones que dependen o que derivan del empoderamiento de dichas mujeres. Mitos como el del reloj biológico, mitos como el del pico sexual. Es ahí cuando nos convierten en objetos de burlas, nos convierten en objetos de ataques, ¿sí? Si no nos comportamos lo suficientemente maduros para sostener, ¿sí? su nivel de vida, para sostener su propósito, ¿sí? Su propósito monógamo y fiel hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la vida en realidad, bueno, seremos tildados de inmaduros,
egoístas y bueno, una infinidad de calificativos que no corresponden decir. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es abrir los ojos con respecto de cómo es que esta Matrix está operando, ¿sí? Cómo es que nuestro marco, ¿sí? Nuestro marco común, la normalidad, funciona. Sobre esa base podremos nosotros tomar decisiones, pero decisiones basadas sobre la información, decisiones basadas sobre nuestro propio autointerés, decisiones que realmente nos beneficien a nosotros. Ese es el verdadero concepto de poder. Poder es poder autocontrolar nuestro propio futuro, nuestro propio presente, incluso nuestro propio pasado, y hacerlo de manera consciente, voluntaria, con libertad, con discernimiento, incluso con respecto de las condiciones, respecto de todas aquellas maniobras, artificios, artilugios que nos condicionan. Bueno, tenemos que ser conscientes, tenemos que, incluso si nos operan en nuestro desmedro, evitarlos, debemos evitarlos. Y evitar justamente aquellos atributos, condiciones, normas, reglas que no son predispuestas. Evitar todo eso, máxime cuando son en nuestro desmedro, nos vuelve hombres redpiliados. Hay una gran diferencia entre un hombre redpiliado de hombres que no, de hombres que son enchufados, de hombres que son serviles al sistema. Cuestionar todo este proceso es algo que tenemos que hacer, cueste lo que cueste. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido, espero que así sea. Si conoces a alguien que crees que este video podcast puede serle de utilidad, te pido que se lo compartas. Deja tu comentario, suscríbete. Si no, puede ser que ya hace más de 7-8 meses que estoy publicando videos y veo que no se suscriben. Veo que hay muy poca cantidad de gente que se suscribe en comparación a la gente que oye. Sí, suscríbanse. Dejen su comentario, dejen preguntas. Quizás esas preguntas puedan servir como catalizadores para nuevas preguntas, para nuevas reflexiones. Y antes de irme, les hago una pregunta, querida audiencia. Les hago una pregunta para que me respondan o para que reflexionen, pero si quieren pueden responder en comentarios. Frente a esta preponderancia, como hemos dicho, del imperativo sexual femenino con respecto a nuestro propio imperativo a nivel social, fuente primaria de todas las convenciones sociales operativas y de todas las instituciones, leyes, cultura, costumbre, religión, política, gobierno, etcétera, que le derivan y le son en su favor. ¿Qué respuestas tenemos nosotros? En términos de eficiencia, en términos de poder, ¿qué tenemos nosotros para oponernos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para contrarrestar toda esta situación? Los leo. ¿Sí? Bueno, será hasta la próxima. Saludos.